Muy buenas tardes, estudiantes. Nuestro video de hoy es para explicar la guía número 1 de semejanza de figura. Al costado izquierdo de su pantalla tenemos la guía que pueden descargar desde la página web del colegio. En ella tenemos, en primer lugar, nuestro objetivo de la clase de hoy, que es aplicar las propiedades de semejanza y proporcionalidad de modelos a escalas y otras situaciones de la vida cotidiana. Luego está nuestra parte de instrucciones, donde dice cómo deben enviar sus respuestas y los respectivos correos de cada profesor que aparecen ahí para que puedan enviar su duda y consulta. Luego tenemos un problema inicial sobre semejanza de figura, nuestros conceptos matemáticos que vamos a trabajar el día de hoy. En tercer lugar tenemos 3 ejemplos de cómo poder utilizar la semejanza de figura. Y finalmente tenemos nuestros ejercicios que son los que van a trabajar ustedes hoy, ¿ya? Así que comenzamos con nuestro problema. A este otro costado yo tengo una página en blanco que va a ser nuestro cuaderno que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, leamos. Dice, un fotógrafo ha tomado una foto con forma rectangular como se aprecia en la imagen. Luego quiere obtener otra fotografía que sea semejante a la que tomó inicialmente. Si la otra fotografía quiere que de ancho tenga 6 centímetros para que sea semejante a la fotografía original, ¿cuál debe ser la medida de su otro lado? Para este tipo de ejercicio, lo que yo siempre sugiero es que dibujemos. ¿Por qué? Porque a través del dibujo podemos comprender el problema, identificar cuáles son los datos que nos entregan y saber qué es lo que se nos está preguntando en cada ejercicio. Así que acabo de dibujar mi foto original, cuyas medidas son 12 centímetros de ancho y 9 centímetros de alto. Y a un costado dibujaré la foto que se nos pide que sea más pequeña, cuyo ancho sea de 6 centímetros y cuyo alto desconozco, ¿ya? Particularmente nos piden que tomemos una fotografía y la achiquemos. Para eso yo tengo un ejemplo por acá abajo de una foto de un perrito, ¿cierto? Si yo quisiera achicar esta fotografía, puedo hacerlo de la siguiente manera. Pero ¿qué ocurre al hacerlo así? Si observan, el perrito cambió su forma original. Ya no es chiquitito gordito, sino que ahora es como más delgado y más alto de lo que era originalmente. ¿Cuál sería la forma correcta en que debo hacerlo? Posicionándonos en la esquina de la fotografía e ir deslizándonos. Si observan, la medida de los lados de mi fotografía varían, ¿cierto? Pero nunca se pierde la forma original del perrito. Eso quiere decir que estos lados que están aquí cambiaron de manera proporcional, aumentan o disminuye, de tal manera que mi perrito se pueda agrandar o achicar su fotografía, pero nunca perdiendo su forma. Y eso es lo que vamos a ver hoy día a través de un concepto matemático llamado proporcionalidad. Una proporción o una proporcionalidad consiste en comparar cantidades. En este caso en particular vamos a comparar la medida de los lados, de nuestra fotografía. Así que vamos a enumerar como fotografía 1 y fotografía 2. Y voy a comparar los 12 centímetros de ancho de mi fotografía 1 con los 6 centímetros de ancho de mi fotografía 2. A su vez, esto debe ser proporcional al alto de la fotografía 1 y al alto desconocido de nuestra fotografía 2. ¿Y cómo resolvemos este tipo de proporciones? De manera muy sencilla. Multiplicamos de forma cruzada y multiplicamos por el valor que nos queda. Así que x va a ser 6 por 9 dividido en 12. Y 6 por 9 son 54, dividido en 12 me da 4,5. ¿Qué significa ese valor? Esa es la medida que debe tener el alto de mi fotografía para que sea proporcional con su fotografía original. Así es que el concepto de semejanza quiere decir que yo voy a tener dos figuras geométricas iguales, solamente en tamaños diferentes, una más grande y una más pequeña. Y eso es lo que vamos a ver de manera formal en los conceptos que aparecen más acá abajo. ¿Cuándo dos figuras van a ser semejantes? Cuando sus lados sean proporcionales y cuando tengan ángulos iguales.
¿Qué quiere decir esto? Veamos este ejemplo. Si yo tengo este triángulo de aquí y otro triángulo por acá, ¿cierto? Y sus ángulos miden, en este caso, 45, 45, 60, 60, 60. Yo voy a comparar estos ángulos. Comparo. 45 es igual a 60. No. 45 es igual a 60. No. Y este que está acá no tiene número, ¿cierto? Pero equivale a 90 grados. ¿Ese sería igual a este otro 60 de acá? No. ¿Qué quiere decir esto? Que estos dos triángulos, sus ángulos no son iguales. Por lo tanto, estas figuras no son proporcionales. Ese es el concepto clave. Lados proporcionales y ángulos iguales. Ahora vamos a ver cómo los podemos aplicar en los ejemplos que tenemos en la guía. Ejemplo número 1. Dice, si el triángulo ABC es semejante al otro triángulo que es A'B', ¿cuánto mide ese lado? ¿Qué sería este que está aquí? Esa X. Entonces, como les dije, yo vuelvo a dibujar porque quiero entender de mejor manera lo que se me está preguntando. Ahí tengo un cateto y aquí tengo una hipotenusa. Lo mismo con el triángulo pequeño. 3 centímetros de cateto e hipotenusa que no conozco. Entonces, con esos datos yo voy a hacer una proporción comparando mi triángulo 1 con mi triángulo 2. Comparo ese cateto con el cateto del triángulo 2, debe ser proporcional a la hipotenusa del triángulo 1 con la hipotenusa desconocida del triángulo 2. ¿Qué hacemos en este caso? Multiplicamos y dividimos. Así que nuestra X va a ser 3 por 8 dividido en 6. 3 por 8, 24, dividido en 6, obtengo 4 como respuesta. Eso quiere decir que este lado del triángulo, la hipotenusa, debe medir 4 centímetros. ¿Se dan cuenta? Yo lo puedo llevar a un lado matemático con triángulo, pero también lo puedo ver la semejanza de figura en otro tipo de ejemplo, como es el caso número 2. Y leemos, dice, en un mapa se utiliza una escala de 1 a 50.000 y la distancia entre las dos casas es de 1,8 centímetros. ¿Cuál es la distancia real entre las dos casas? Primero debemos entender el problema y los datos que nos entregan. Nuestro primer dato es este, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Significa que 1 centímetro en el mapa equivale a 50.000 centímetros en la vida real. Y a su vez, en el mapa yo tengo dibujadas dos casas que están a una distancia de 1,8 centímetros. Y quiero saber cuál es la distancia en la vida real. Esto es en el mapa, ¿cierto? Entonces, al igual que lo hice en el ejercicio anterior, puedo comparar estos datos. Comparo la distancia del mapa con la distancia de la vida real. Eso es un 5. Con la distancia de la vida real. Y debe ser proporcional a la distancia de las casas en el mapa. Y así sabré cuál es la distancia en la vida real. Por lo tanto, nuevamente multiplicamos cruzado y dividimos por el término que nos queda. De esta manera, X sería 50.000 multiplicado por 1,8 dividido en 1. Y eso nos da como resultado 90.000 centímetros porque nuestro ejercicio está en centímetros. Sin embargo, si queremos, podemos pasarlo a metros dividiendo por 100 y nos da que nuestras casas se encuentran a 900 metros de distancia. ¿Se dan cuenta? La semejanza de figura también la puedo aplicar en un mapa y en la vida real. Y por último, nuestro tercer ejercicio plantea lo siguiente. Dice que tenemos una torre de alta tensión y da una sombra y en la misma hora un árbol proyecta otra sombra formándose dos triángulos como se muestra en la imagen. Y me preguntan cuál es la altura de la torre. Entonces, importante, bueno, aquí el dibujo me lo entregaron, ¿cierto? Pero si no me lo entregan, yo también lo puedo hacer. Me dice que tengo
un triángulo, ¿cierto? Que está formado por, en este caso, un arbolito y una torre. Por aquí tenemos nuestra torre y están a cierta distancia. Este se encuentra a 3 metros, el arbolito mide 4, la sombra de la torre es de 9 metros y necesito saber la altura de la torre. Entonces, si se fijan, no es necesario saber dibujar para poder entender el problema que se nos plantea. Entonces yo voy a formar una proporción con estos datos. Voy a comparar la sombra de la torre con la sombra del árbol y debe ser proporcional a la altura de la torre con la altura del árbol. Y como ya lo hemos hecho en nuestros ejemplos anteriores, multiplicamos y luego dividimos por el término que nos queda. Así que x sería 9 por 4 dividido en 3. 36 dividido en 3, obtengo 12. ¿Qué significan los 12 entonces? Que como vieron, nuestra torre entonces mide 12 metros. Si se fijan, estos conceptos ya los aplicamos en la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces ahora lo tienen que hacer ustedes. En la parte de ejercicio, primero les piden que vean si estas figuras que están aquí son proporcionales o no. ¿Cómo lo sabíamos? ¿Lo recuerdan? Lo dije al principio del video. Los lados deben ser proporcionales. ¿Y qué otra cosa deberían cumplir? Que los ángulos sean iguales. Entonces ustedes van a verificar que esas dos condiciones ocurran en estas figuras y van a ver si son semejantes o no. En el segundo ejercicio se les entrega aquí datos, ¿cierto? ¿Cuánto miden los lados de la figura? Y les falta uno. Ese es el que van a tener que encontrar. Recuerden que para que las figuras sean semejantes, sus lados deben ser proporcionales. Lo mismo con los triángulos que están a este otro lado, ¿cierto? Y por último tenemos dos problemas donde hay un espacio para que ustedes puedan dibujar, al igual que lo hice yo, resolver sus cálculos y responder a las preguntas que se les entrega. Finalmente, siempre es importante reflexionar sobre qué hemos aprendido hoy, ¿ya? Para eso tenemos dos preguntas que lo ideal es que ustedes contesten con mayor sinceridad. ¿Qué entendieron hoy por semejanza? ¿Ya? Y cuáles fueron los argumentos que ustedes utilizaron para resolver esta guía. Espero que este video les sirva de ayuda para que puedan seguir realizando sus trabajos en casa y nos vemos en otra oportunidad. Que tengan muy buena semana. Adiós.